periodista, fundó y dirige la revista Barcelona, Argentina. Desde el año pasado también fundó y dirige TEA Arte, que es la primera escuela de periodismo con orientación de arte, cultura y espectáculos. En este momento está saliendo al aire en Radio Nacional de la Argentina, en el programa Bichos de Radio, que co-conduce con Adrián Corol. Y además fue una de las organizadoras de la convocatoria de Ni Una Menos, que convocó nada menos que a 300.000 personas en todo el país en contra de la violencia machista y que nació como iniciativa en las redes sociales. Ama la radio y durante los últimos 10 años condujo su propio espacio y participó como columnista en los programas de Daddy Brieva, Elizabeth Bernassi, entre otros grandes. También trabajó como guionista para distintos programas de televisión, de cable abierta, y escribió con su colega Paula Rodríguez, Guía Inútil, para madres primerizas 1, 2 y 3, y con el pediatra de sus hijos, Auxilio, Somos Padres, todos de Penguin Random House, Mondadori. Fue docente y tiene una larga trayectoria en medios gráficos. El año pasado participó en un concurso de tragos organizados por Campari y resultó finalista. Y su mayor desafío hoy es cómo sobrevivir al multitasking, o sea, cómo resolver la logística de su vida, que incluye hijos, marido, padres, hermanos, un ejército de amigas y mucho trabajo. Con ustedes, Ingrid. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por haberme invitado. La verdad que es rarísimo para mí estar acá porque no pertenezco a la industria, ni cerca estoy casi. Y así que bueno, muchas gracias. Gracias a Laura Visco que me permitió adelantar la charla porque me tengo que ir y estaba un poco nerviosa con el tema de que si terminaba o no terminaba. Así que, bueno, gracias. Es muy raro para mí estar acá, les decía, porque ayer me sentía como, ¿vieron en Mean Girls cuando llega Lindsay Lohan con la bandejita, va pasando entre las mesas, tipo no se puede sentar en ningún lado? Bueno, más o menos así me siento yo acá, pero igual les voy a contar esta historia. La historia es la historia de la revista Barcelona. Le puse que cumplía 14 años porque va a cumplir 14 años, en realidad cumplió 13, hace 2 semanas. Ya es mayor de edad, puede usar pantalones largos, hacer el bar mitzvah o lo que les parezca según sus padres, ¿no? Barcelona nació así, en esta época, 2001, en la Argentina. Así estábamos, este era el panorama en diciembre de 2001 en la Argentina. Algo se habrán enterado por acá también en Uruguay. Un presidente que se fue en helicóptero. Así estaba la cuestión allá. Y después les cuento esto, pero me gusta dejarlo ahí. Un grupo de periodistas y diseñadores que nos habíamos quedado sin trabajo justamente en diciembre de 2001, decidimos hacer algo que teníamos ganas de hacer, que era una revista que juntara humor y política. En verdad, la idea original era hacer un diario, pero no teníamos plata. Tampoco teníamos plata para hacer una revista, pero nos pareció que era más viable hacer una revista que un diario, que era algo que tenía que salir todos los días. En ese momento, además, no se nos ocurría hacer nada que tuviera que ver con lo digital, era papel. El papel aumentaba con la hiperinflación, aumentaba en dólares. No sé, todos los días salía un 30% más, con lo cual era un delirio realmente pensar en 2001 en hacer una revista. Pero empezamos a hacer monos y empezamos a pensar el nombre. Y así surgió Barcelona. Barcelona, una solución argentina para los problemas, una solución europea para los problemas de los argentinos, perdón, me confundí con el eslogan de Clarín, que era el que queríamos parodiar, y que tenía que ver con que en esa época en la Argentina había colas y colas frente al consulado catalán de argentinos vinculados con el arte, el periodismo y las humanidades, pensando que se iban a la Meca y que allá realmente los iban a valorar, algo que en la Argentina no pasaba. Nosotros estábamos anclados en Buenos Aires y como no podíamos hacer nada, nos dedicamos a pensar cómo hacer una revista.
entre 2001 y 2003 nos ocupamos de hacer monos y buscar plata y tratar de conseguir algún trabajo rentable para poder pagar las cuentas. Y mientras tanto, yo tuve a mi primer hijo. ¿Por qué lo cuento? Aparte de que es algo importante para mí, lo cuento porque la maternidad me resultó a mí algo muy inspirador frente a todos esos que me decían, ahora cuando tengas un hijo no vas a poder hacer nada. Bueno, no, resulta que yo pude hacer de todo. Pude hacer una revista, pude escribir libros, todo mientras mi hijo tenía más o menos esa edad. De hecho, este es mi hijo mayor que nació, bueno, yo estaba embarazada en diciembre de 2001, de 4 semanas más o menos. Nació en agosto de 2002 y Barcelona nació finalmente en abril de 2003. Este es el primer número de Barcelona. Y como verán, lo que intentamos en principio, la idea que teníamos era parodiar a los diarios, en principio a Clarín, y no por una cuestión de, sí, también por una cuestión de odio visceral, pero no a ese diario en particular por algo, sino por un tipo de periodismo que tenía que ver con presentarse como independiente, neutral, objetivo, algo que sabemos no existe. Y digamos, casi el antiperiodismo. Ellos usaban todo el tiempo esta fórmula del ahora dicen. Ahora dicen es el antiperiodismo. Ahora dicen, ¿quién dice? Decime a mí, lector, contame quién lo está diciendo. Se supone que uno tiene que trabajar con información. Bueno, otro de los grandes desafíos de esta revista, que finalmente pudimos editar en abril de 2003, gracias a un préstamo familiar, fue hacer una revista sin publicidad. Pero no porque no quisiéramos tener publicidad, sino porque habíamos fracasado en numerosos intentos siempre como periodistas. Bueno, nos juntábamos, hacemos un proyecto, buscamos anunciantes, jamás conseguimos un anunciante. Entonces pensamos, ¿qué hacemos con la contratapa de la revista? La usamos como la usan las revistas, la usamos para poner publicidad nuestra. Parodias de la publicidad. En ese momento, Cecilia Boloco estaba embarazada de Carlos Menem y nosotros hicimos esa contratapa y con la consigna Barcelona apoya la libre elección de las mujeres para interrumpir un embarazo no deseado, ¿no? Para que no pareciera que le estábamos deseando nada feo a Cecilia Boloco. Sigo contándoles. Hicimos 4 números de Barcelona con la guita que nos prestaron, que en ese momento eran 5.000 pesos argentinos, no sé cuántos dólares serían entonces. Nos alcanzó para hacer 4 números y hicimos esta contratapa. En ese momento, este es un cura que fue acusado de pedofilia y, bueno, parodiamos una campaña que todos ustedes conocen. Esto fue la primera carta documento que recibimos. Decidimos entonces que lo mejor era buscarnos un buen estudio de abogados y, oh casualidad, tenemos el mismo estudio de abogados que Clarín. Hasta ahora nos sirvió bastante, después les voy a contar, tenemos un solo juicio iniciado. La sociedad argentina es muy, digamos, es muy amable con nosotros o no le importamos, no importa. La verdad, lo mejor es que no tengamos ningún problema. Les decía que estábamos pensando en una revista sin publicidad, pensamos en una revista que dependiera solamente de los lectores, que fuera sustentable solamente a partir de los lectores, y hicimos algunos intentos de conseguir avisos. Nos juntamos con jefes de medios, con agencias. La respuesta fue siempre la misma, no. No, y digamos, el espectro de respuestas era no porque es fea, no porque el papel es horrible, no porque es a 2 colores, entonces el color de la marca no se va a ver, no porque ustedes se meten con temas que, bueno, a la marca no se sasa. Y nunca parecía, o parece que nunca se dieron cuenta de que Barcelona tiene un público bastante definido, un consumidor. Sé que ya no se usa la palabra consumidor, no sé por cuál la reemplazamos, pero bueno, eso que solía ser llamado consumidor estaba claro en el caso de Barcelona.
Uy, me fui a la corno, esperen. Spoileé. Bueno, este es el número 3 de Barcelona. Esta es la contra... Bueno, está fallando. Esta es la contratapa del número 4 de Barcelona. Este era el número de teléfono de Videla, que en ese momento estaba en su casa. Tuvo que cambiar la línea de teléfono. A partir de este número pasó algo rarísimo y estuvo bueno. En ese momento había un semanario que se llamaba TXT, que salía en Buenos Aires, que era dirigido por Adolfo Castelo, no sé si lo conocen, un grosso de verdad de los medios en la Argentina. Y él vio la revista, vio el primer número y nos llamó y nos dijo, yo quiero que hagamos algo juntos, yo quiero hacer esto. Y él nos dio una definición tan clara de lo que nosotros queríamos, que no nos habíamos dado cuenta. Él dice, a mí lo que me gusta de ustedes es que ustedes hacen, cuando yo hago algo, no quiero que se rían, quiero que digan, qué hijo de puta. Entonces dio en el clavo, ¿no? Respecto de lo que nosotros queríamos hacer, que no era humor, nosotros no estábamos haciendo chistes, nosotros estábamos haciendo parodia, estábamos haciendo sátira, nos estábamos riendo de cómo los medios trataban algunos temas. Y además recurrimos a otra herramienta importantísima que tenemos los argentinos, también tienen los uruguayos, que es un Dream Team de humoristas gráficos. Nosotros tenemos una larga trayectoria, una larga historia en humor gráfico y llamamos a los que consideramos los mejores. Diego Parés, que hace estas maravillas. Sergio Langer, que hace estas maravillas. Sergio Langer hasta hace muy poquito estaba publicando una tira diaria en Clarín que se llamaba La Nelly, y a veces hace otros dibujos como este, pero tiene un personaje que es exclusivo de Barcelona, que es Mamá Pierri, que es una vieja hija de puta nazi, que tiene un hijo gay, al que tortura permanentemente, por supuesto. Y tenemos a Esteban Podetti, no se ve mucho, él tiene un personaje que se llama La Embarazada Mala, que es maravillosa porque una embarazada mala es algo que no podemos todavía concebir, pero hay. Porque las mujeres podemos ser malas, aún estando embarazadas. El embarazo no te hace buena, quiero que lo sepas. Y tener hijos tampoco hace que te gusten los niños, pero bueno, esto es una acotación al margen. Y el Niño Rodríguez, también hemos tenido otros dibujantes, pero estos son los 4 más importantes, son realmente los 4... Están entre los 4 mejores dibujantes de la Argentina. Decía que nos descubrió de alguna manera Adolfo Castelo y durante 9 meses salimos como semanario adentro de la revista TXT, hicimos algunas de estas tapas. Ven que dice ahí TXT, porque salíamos, era como una especie de suplemento, pero lo único que nosotros pactamos con ellos fue, nosotros les damos el CD en ese momento, no había Google Drive ni Dropbox ni nada, les damos el CD con la revista cerrada, nadie lo mira, nadie lo evalúa, nadie dice sí o no. Aceptaron y durante 9 meses la revista fue un trabajo para nosotros, ahí nos pagaban por hacer la revista, un milagro. Me quiero meter con los temas que abordamos en Barcelona. Esta es una contratapa. Nosotros en Barcelona abordamos los temas, digamos, hay varios ejes. Uno tiene que ver con los temas que los medios omiten, vamos a ver después, por ejemplo. Otro tiene que ver con el interlineado, pero en términos de leer entre líneas. Disculpen el Arial Black, no sé si les dije, ya les hablé de eso, no sé usar otra tipografía. Bueno. Decía que nos metemos con algunos temas que los medios no se meten y nos metemos con algunas lecturas que nos parece interesante que nuestros lectores puedan apreciar. El aborto, otra vez. Esta tapa la sacamos en un momento en el que había 2 casos de 2 chicas con síndrome de Down, 2 nenas con síndrome de Down que habían sido violadas, a las que no dejaban abortar. En el Código Penal argentino está la única figura que está contemplada para interrupción del embarazo es cuando se trata de una chica con síndrome de Down, una menor con síndrome de Down violada. O sea, es el único
caso que contempla el Código Penal argentino, igual habían judicializado los dos casos y no las dejaban abortar. Por supuesto, la indignación no vino porque no las dejaban abortar, sino porque habíamos puesto la palabra mogólicas en la tapa. Capaz que si poníamos con síndrome de Down estaba todo bien. No sabemos. Y esto tiene que ver con la violencia machista. Esta etapa salió bastante antes de la movilización del 3 de junio de Ni Una Menos en la Argentina y tenía que ver con una serie de femicidios cometidos contra chicas jovencitas, una llamada Candela, otra que se llamaba Ángeles Rawson, en donde el foco de los medios estaba puesto en qué tenían puesto las mujeres cuando fueron asesinadas, si usaban short, por qué se vestían así, con quién salían, si tomaban alcohol y por qué posaban haciendo trompita en Facebook. Esas eran las preguntas que se hacían sobre las víctimas. Nosotros hicimos entonces esta etapa que tenía que ver con meternos con ese tema. Después ustedes van a ver que alrededor hay distintas piezas que vamos cambiando. Nosotros tenemos personajes, siempre los ñomos son como un clásico en la revista y luego vamos a ver que los culos también son un tema que se repite habitualmente. Esta etapa fue la que hicimos cuando fue la movilización de Ni Una Menos. Hablo de esto, del tema de Ni Una Menos y la violencia machista, básicamente porque me interesa mucho a mí, porque es mi revista y porque la uso para comunicar estas cuestiones y porque además, después les voy a mostrar más adelante, las tapas que se relacionan con noticias de actualidad, digamos, de coyuntura inmediata, venden bastante más que otras que son más generales. En este caso, a esta tapa lamentablemente le fue muy bien, pero se ve que era un tema que era de mucho interés de la sociedad en ese momento, coincidió con esto. Bueno, otro tema con el que nos metemos habitualmente es con la Iglesia Católica, porque somos anticlericales, porque nos parece la institución más conservadora que existe sobre la tierra. Y esta fue una etapa muy polémica. ¿Se acuerdan de Terry Schiavo? Que la tenían enchufada, no la dejaban morir. Fue al mismo tiempo que estaba agonizando el Papa Juan Pablo II. Hicimos esta etapa. Y nos pareció que era muy vendedora. Muchas revistas usan el romance del año, bueno, nosotros usamos otros protagonistas. La Iglesia siempre es como cuando la revista Gente, no sé cuál será el personaje de hoy, que la revista Gente o la revista Caras venden más, pero supongan en su momento una Susana Jiménez, una Araceli González. Bueno, para nosotros la Iglesia y hoy Bergoglio son nuestras estrellas de tapa. Sabemos que cuando están en la tapa, la revista vende más. Es como la Araceli González de Gente, es el Papa para Barcelona. Los culos, como los decía antes, están presentes siempre. Y ahí otra vez, esta está un poquito pixelada, pero dice cada vez más gente venera a la Virgen travesti del Divino Bulto. En ese momento además generamos unas estampitas. Hicimos imprimir unas estampitas con un rezo del otro lado a la Virgen del Divino Bulto y las repartimos en los transportes públicos. Esta etapa es cuando asumió Bergoglio y bueno, a partir de ahí se transformó en una estrella para nosotros este Papa progresista, si se puede hablar de un Papa progresista, que viene a protagonizar alguna de nuestras tapas. En este caso, bueno, esta etapa además fue polémica porque, bueno, no hace falta que les explique por qué es polémica esta etapa, pero además hubo mucho lío alrededor de esta etapa porque yo le di una entrevista al periodista Eduardo Feynman, un periodista bastante desagradable, después me arrepentí de haberlo hecho, donde él terminó insultándome en cámara y ese video dio la vuelta al mundo. Todavía hoy me siguen llegando mensajes amenazantes de ultracatólicos de lugares del mundo insólitos que además no saben ni de qué se trata la revista ni nada y me dicen malnacida y otros insultos por el estilo. Fue bastante pesado el tema, los ultracatólicos son bastante pesados
en todos los términos posibles, y creo que fue la vez que más amenazas sufrí vía redes sociales, ¿no? También el anonimato y todo eso permite que la gente, bueno, insulte con más facilidad. Y acá llega nuestro protagonista principal también, el diario Clarín. Esto tiene que ver con... nosotros nacimos contra Clarín. Y cuando en la Argentina se empezó a discutir la ley de servicios audiovisuales, conocida como ley de medios, la discusión sobre la lectura entre líneas y qué quieren decir los medios y qué dice Clarín se hizo pública. Nosotros fuimos vanguardia, lo tengo que decir, pero bueno, nadie lo reconoce. Parece que fue obra del kirchnerismo, pero no. Hubo alguien antes que se puso a discutir la Clarín. Entonces a nosotros nos obligó también a cambiar un poco de lugar. Nosotros, si hacen un recorrido, si hacemos un recorrido por la historia de Barcelona y por sus tapas, van a ver que nosotros fuimos muy críticos con el gobierno de Néstor Kirchner porque él era amigo de Clarín, de hecho le concedió licencias y demás, y nos pusimos menos críticos durante la gestión de Cristina Kirchner, sobre todo en el primer momento, cuando el gobierno se enfrentó a Clarín. Esto no tiene que ver con una toma de posición a favor o en contra de un gobierno, sino en qué vereda y qué enemigos tenemos en común, ¿no? Bueno, parece que Clarín había muerto, pero no murió. Les quiero contar, les spoileo al final. No solo no murió, sino que está más vivo que nunca. Jorge Lanata, cuando se mudó del progresismo que nunca tuvo en realidad a esto que es hoy. Bueno, también parodiamos algunas revistas, ¿no? Lo que hacen las revistas para vender. Esto de los 100 carpetazos que se vienen y adentro no hay nada. Es como, bueno, la revista Noticias, por ejemplo, en la Argentina es un ejemplo claro de las tapas, te venden una tapa y adentro esa información no existe. Nosotros lo hacemos siempre en realidad, la nota de tapa no existe nunca. O sea, la nota que vendemos en tapa no está adentro, salvo raras ocasiones, o por ahí está en un recuadrito chiquitito. En el mismo sentido, las 50 notas que nadie se atreve a publicar no están adentro. Lo siento. La tapa de los personajes, esto lo hacemos siempre a fin de año, como la revista Gente que hace los personajes del año, nosotros también hacemos nuestros personajes del año. Acá hay un conocido de ustedes, no sé si lo identifican, está por ahí. Y les quiero contar que también nos metemos con temas como la violencia institucional, es otro de los ejes de la revista, y en particular con un personaje que se llama Jorge Julio López, o se llamaba, no sabemos que es un desaparecido en democracia, fue testigo en el juicio contra el represor, el criminal de lesa humanidad Miguel Echecolás, y luego de haber sido testigo desapareció, literalmente desapareció. Había sido desaparecido durante la dictadura, nosotros decimos que desapareció 3 veces, porque desapareció durante la dictadura, desapareció en democracia y desapareció de los medios de comunicación. Nadie se acuerda de que este albañil de más de 80 años, que fue testigo en el juicio contra Echecolás, está desaparecido. Es muy raro que algún medio se acuerde. Nosotros tenemos una sección fija en la revista que es ¿qué se hizo en esta quincena en la búsqueda de Julio López? Y contamos el derrotero de los investigadores. Por supuesto, nunca lo encuentran. Julio López no estuvo en tal lugar, ¿no? No estuvo en el clásico Boca River, no estuvo en el recital del Indio Solari y así. Porque en general no lo estarían encontrando. Usamos la actualidad para hablar de Julio López cuando apareció Ingrid Betancourt, ¿se acuerdan? Ya los dejo ver lo que sigue. Bueno, y lo mismo, el kirchnerismo con toda su política de derechos humanos y como impulsora de los juicios contra los criminales de lesa humanidad, no se ocupó de la búsqueda de Julio López. Otro tema, el sexo. El sexo vende, siempre. A nosotros también nos pasa, vende el sexo.
hicimos esta tapa y recuerdo que un par de años más tarde hicimos otra tapa que decía ahora dicen que tragar semen adelgaza, porque esto pasa en las revistas y en los diarios todo el tiempo. Publican noticias científicas con cero chequeo y después las desmienten 2 días más tarde como si nadie hubiera leído la noticia 2 días antes. Y los culos. En verano, ¿qué tienen las revistas? Culos. Hablando de sexismo, ¿no? Bueno, parece que los culos venden. Nosotros los usamos siempre para hablar de temas políticos, ¿no? Son como, nos hablan, los culos nos hablan de temas políticos. Ahí ven un ñomo también, hiperinflación. Culos o despidos son nuestros temas de cabecera. Y acá quería meterme un poquito para contarles, a nosotros trataron siempre de identificarnos en esto que se dieron llamar lamentablemente la grieta en la Argentina, que es kirchnerismo versus antikirchnerismo, que se suponía que este nuevo gobierno venía a cerrar y que está abierta, cada vez más abierta. Nosotros hemos hecho tapas a favor y en contra del kirchnerismo alternativamente. Esta es a mí es una de las tapas de la revista que más me gusta. Me encanta la idea de que ya se hizo la redistribución y no alcanzó para los pobres. Y acá van a ver, abajo ven, hay un personaje nuestro. Nosotros también tenemos personajes que inventamos, como el sidoso que se empoma de chocolate en la cárcel, que aparece de vez en cuando haciendo alguna declaración. Ahí ven cuál es la declaración, no la voy a leer porque ya me da un poco de cosa. Uy, chicos, no sé manejar esto, discúlpenme. No sé hacer PowerPoint. Bueno, ahí voy. Es que yo no tengo que hacer así, tengo que hacer así. ¿Y por qué nadie me dijo que yo estaba haciendo el ridículo? Me dejan hacer así como control remoto de la tele. Bueno, la señora no sabía manejarlo. Esta fue la tapa que hicimos, fue una de las tapas más difíciles que hacer cuando se murió Néstor Kirchner. Y bueno, nos pareció que estaba bien, de alguna manera era un homenaje a él. Y tiempito más tarde hicimos esta contratapa. Bueno, tengo un problema. Néstor sí se murió y esto tenía que ver con un chiquito chaqueño que se murió por desnutrición y por tuberculosis. Se enojaron los kirchneristas mucho, por supuesto, ¿no? Era la idea. Bueno, esta es una contratapa de cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la gráfica es la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los afiches decían, en todo estás vos, y había gente, ¿no? Sonriente detrás. Casi, pero estuvo cerca. Bueno, esto para contarles que también hicimos críticas al gobierno kirchnerista. Ese es el general César Milani, muy cuestionado por sus vínculos con la última dictadura, muy vinculado con la inteligencia, con los servicios de inteligencia. Y este es un afiche del Frente para la Victoria, del partido digamos, el kirchnerismo en ese momento. Y era parte de la campaña, no me acuerdo de qué época, de qué año exactamente, pero una campaña de una elección a diputados y senadores. Muy bien. Esto fue muy interesante, lo hicimos cuando nació, bueno, que fallido, cuando restituyeron al nieto de Estela de Carlotto, a Guido Montoya Carlotto. Es cuando nosotros a veces reflejamos lo que dicen los medios, a veces reflejamos lo que creemos que es el sentido común que circula, ¿no? Esto sobre esto que tratamos de combatir. Y había personas que de verdad decían que el gobierno kirchnerista tenía guardados nietos para hacerlos aparecer cada vez que había algún quilombo económico, pintaba que algo venía mal. Un plan realmente siniestro. Esto tenía que ver con
el represor Luciano Benjamín Menéndez. Esto con Ola de Baba, represores y garcas seniles. Y esta contratapa es la que nos valió el único juicio que tenemos iniciado. Cecilia Pando forma parte de una organización que defiende los derechos de los represores que están, los llama presos políticos, a los represores que están en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. Ella se encadenó al edificio Libertador, que es un edificio militar, se encadenó para que les mejoraran las condiciones y los liberaran y les dieran prisión domiciliaria y un montón de privilegios. Y nosotros hicimos esa contratapa. Ella se sintió muy ofendida, nos inició una causa civil, porque ya no existen las causas por injurias y calumnias, y nos está demandando por un montón de plata. El juicio está, la justicia argentina es muy lenta en algunos casos, así que tenemos un montón de tiempo en el que ya llevamos, pero realmente escuchar el testimonio de ella en el juicio civil que nos hace diciendo que se sintió vejada por nuestra contratapa me da un poco de impresión. Les voy a mostrar dos tapas que tienen que ver con lo que les decía antes, con las noticias que tienen que ver con la coyuntura. En este caso fue la tragedia de Once y la declaración desafortunada de un funcionario que dijo que si no hubiese sido sábado, no me acuerdo, domingo, cuando ocurrió la tragedia, hubiera muerto mucho más gente. Y esto tuvo que ver con lo que pasó con el atentado al Charlie Hebdo. A nosotros nos consultaron bastante como referencia argentina del Charlie Hebdo. La verdad que era un honor, pero no nos acercamos mucho. Sí, en su momento fue inspiración para nosotros el Charlie Hebdo, porque también es un tabloide, también es a dos colores. Me olvidé de contarles que la elección de los dos colores fue una cuestión económica. Es mucho más barato imprimir a dos colores que imprimir a cuatro colores. Entonces, lo que en su momento fue una cuestión que tenía que ver con los costos, terminó siendo una marca de fábrica, que es, nosotros salimos un número amarillo, un número cian y un número magenta, así desde el principio, salvo números especiales en los que ponemos un poco más de plata y mezclamos, no sé, cian y amarillo y hacemos verde. En este caso refiere a una tapa del diario Clarín en la época de la breve presidencia de Eduardo Duhalde, represión y la represión, y Clarín tituló "La crisis causó 2 nuevas muertes" frente a 2 pibes que habían sido reprimidos por la fuerza de seguridad, como si la crisis pudiera matar gente y no la policía. Esta tapa tiene que ver con la grieta también y tiene que ver con el sentido común, ¿no? Con esto que hablábamos, las corrientes de sentido común. Bueno, hablamos todo el tiempo de que hay que ser tolerantes. La tolerancia igual es una cosa horrible, es un concepto horrible. La tolerancia, esta idea de que uno tiene que ser tolerante, es como, bueno, está bien, te dejo existir. No hay que ser tolerante. No sé, a mí me parece una idea horrible la tolerancia. Me parece mejor, no sé, la convivencia y otro tipo de conceptos. Esta etapa tiene que ver con mostrarles bueno, personajes mediáticos, ¿no? Estos que aparecen de repente, son tapas de diarios, revistas, en este caso hablando de cosas muy serias, ¿no? Habla de todo el tipo, porque le preguntan de todo de verdad. Finalmente, cosas que tienen que ver con la economía. Bueno, acá tenemos al exministro Axel Kicillof y al nuevo ministro argentino Prat Gai, protagonizando un poco nuestras tapas. Esta fue una tapa que hicimos, teníamos un número previo a las elecciones, es decir, en el medio. Nosotros salimos cada 2 semanas, en el medio se producían las elecciones. Y escribimos una carta abierta al presidente, una carta llena de lugares comunes, y resultó que un día después o 2 días después el periodista Luis Majul le escribió una carta abierta al presidente que era casi un calco de la nuestra, con lo cual lo que nos pasa últimamente es que se nos complica muchísimo hacer parodia, porque el periodismo argentino cada vez es más parodia de sí mismo. Uno lee una tapa de Clarín y no... ¿Cómo competís con eso? Es
es muy difícil. Estamos tratando de ver de qué manera nos volvemos a parar. Tal vez sea el momento de empezar a hacer periodismo no ficción para nosotros, ¿no? Lo que pasa es que hay que laburar y eso ya no nos gusta tanto. Esta es la etapa de cuando ganó Macri, que fue inmediato. Los medios se dieron vuelta, así, ¡tuc! Ya winner, así, igual que nosotros. La primera vez en la historia de Barcelona cambiamos el logo. Este es igual al logo de Cambiemos, ¿no? Del partido de Macri. Esta fue una de las primeras etapas de la gestión Macri para contarles que estamos revisando un poco cómo nos paramos hoy frente al periodismo y frente a la actualidad política. Y además lo que nos pasa es que la revista está creciendo en ventas, y no porque nosotros seamos mejores, sino porque el blindaje informativo que tiene este gobierno es infinitamente superior al gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner. Entonces hay informaciones que solamente se encuentran aún satirizadas en Barcelona y no se encuentran en otros medios. Y hay una avidez de un 49% de la población que no votó a Macri por consumir información que no sale en los medios, en los grandes medios. Acá, por ejemplo, hacemos referencia a un episodio de represión a una murga de chicos. Los balearon con balas de goma a unos chicos que estaban ensayando una murga en una zona humilde de la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, ¿cómo nos metemos con la política internacional? ¿Se acuerdan ustedes del por qué te callaste? Y acá otro ejemplo que tiene que ver con la política. Oh, ¿qué pasó? No toqué nada yo. ¿Qué hago? ¿Alguien me ayuda? Ya estoy terminando igual, ¿eh? Sí. Ok. Y adelantemos todo, ¿no? Disculpen, esto a ustedes en la industria de la publicidad no les pasa, pero a nosotros los periodistas, si ustedes ven mis notas analógicas, se van a dar cuenta por qué me pasan estas cosas. Estábamos ahí. Sí, gracias. Bueno, les decía, hablaba de política internacional, traje para mostrarles, finalmente, este es el número que salió ayer, y lo que ven ahí, Nace Barcelona, CT, el primer noticiero off demand, con la conducción del Gigoló y la participación de los mejores, no llego a leer, por ahí lo leo mejor acá, no, tampoco, bueno, columnistas, CT porque es cada tanto, ¿no? Y esto tiene que ver con parodiar ahora el diario que está más a la vanguardia, digamos, en estas cuestiones, que es La Nación, que acaba de lanzar un noticiero on demand. Y bueno, a nosotros nos pareció que era una buena ocasión para alargar nuestro propio noticiero, por lo menos acá en el papel. Después vemos qué hacemos. Nuestra consigna en la revista es Vamos Viendo. De hecho, la empresa que edita la revista se llama Vamos Viendo. Bueno, y me quería despedir de ustedes con una tapa homenaje. Y agradecerles mucho haberme invitado. Espero que les haya servido para algo. La verdad que hoy Barcelona, digo, para cerrar con el tema y relacionar un poco con el tema de la publicidad, Barcelona ha sobrevivido sin publicidad privada, tuvo algunos años de publicidad oficial y la publicidad oficial, al parecer, no está, digamos, en su momento debería ser pensada para mí como garantía de pluralidad de voces. No hay regulación en la Argentina sobre la pauta oficial. Lo que sí nos pasa es que la pauta privada no creo que sea función de la industria de la publicidad. No sé si es un debate que ustedes tienen tampoco, pero esto de garantizar de alguna manera la pluralidad de voces y que no toda la guita vaya a los monopolios informativos, a mí me parece que por lo menos para nosotros es un debate bastante interesante y que en algunos casos habla o no de la supervivencia de algunos medios que, no estoy hablando de Barcelona, sino de algunos otros que me parece que tal vez son imprescindibles.
Así que bueno, con esta breve reflexión los dejo y les agradezco muchísimo de nuevo que me hayan invitado. Ojalá esta experiencia les haya servido para algo.